La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amables oyentes. Estamos nuevamente con ustedes y tal vez esperándonos desde el día de ayer, después de que hemos terminado de hablar parte de lo que tiene que ver con el significado de la sangre de Jesús. El doctor está hoy con nosotros y vamos a seguir hablando de este tema muy especial. No se vaya, que ya volvemos con usted. Bien, hermanos, después de este corte y de este principio, de este inicio de todas las cosas, hoy vamos a hablar también acerca de lo que les había dicho al iniciar el programa, y es acerca del significado de la sangre de Jesús. Es un tema muy amplio, es un tema muy grande y que realmente merece dedicarle tiempo para que nosotros podamos entender y comprender la magnitud de lo que significó la obra de Jesús desde mucho tiempo atrás con respecto al sacrificio del Señor. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, pastora. Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús. Doctor, estábamos hablando nosotros en el día de ayer acerca de este recurso o de esta parte que Dios había establecido sobre la tierra, acerca del holocausto, acerca de la expiación, acerca del sacrificio y la ofrenda, pero que nosotros estamos centrados en hablar acerca de la expiación, o sea, el derramamiento de sangre. Hay algo muy importante, doctor, que tú estabas hablando ahorita, si no estoy mal, de lo que dice Hebreos 9:15, 9:11, por favor. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí también nos habla, o sea, es que, bueno, pastora, hay una parte en el Evangelio de Juan que me llamó mucho la atención y que yo quisiera que antes de entrar a la parte de Hebreos analizáramos un poquito. Y es porque usted habló algo, cuando yo hablé de la parte de que la sangre circula por todo el organismo, por todo el cuerpo, y la sangre va a todos los órganos, a todos los miembros, y el cuerpo de Cristo es Jesús, son muchos miembros, muchos órganos también, y que cada uno cumple una función determinada. Entonces vino a mi mente que cuando Jesús estaba orándole al Padre Celestial y le decía: Padre, glorifícame a mí para poderte glorificar. Glorifícame para poderte glorificar. Que los que tú me entregaste, yo te los devuelvo otra vez, menos el de la perdición, porque ya estaba perdido. A nosotros, por intermedio de la sangre, viene el Espíritu o viene Cristo Jesús y llena todas las partes y va trayendo todas las personas que están detrás de nosotros para que nosotros podamos enseñarle cosas y cosas. Para que nosotros podamos a ellos darles de nuestro amor, o sea, darles de lo que hemos venido hablando, de la leche, la nutrición, ¿sí? El alimento, el buen alimento, de la respiración, y ahora estemos dándole a ellos también de la sangre, de lo que viene, para que ellos también reciban eso y empiecen a moverse dentro de un proceso de unción, del poder del Espíritu de Dios, más la palabra de la verdad, para que ellos puedan crecer y ellos también sean unos predicadores, unos evangelizadores más adelante. Y es así como la misma palabra lo dice, ahí está clarito, porque dice que es necesario que nosotros bebamos de su sangre y comamos de su carne. Eso lo dice en la parte de Juan 6, 56, en donde dice: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, nosotros tenemos, ¿cuál es la función de nosotros? Es como órganos, primero que todo, crecer al unísono con el cuerpo. Lo que venimos hablando de la embriogénesis. Tenemos que crecer todos al unísono con el cuerpo.
No puede existir una parte del cuerpo que se quede. ¿Por qué? Porque no cumple la función. O sea, si se queda una parte del cuerpo, se quedan muchas partes del cuerpo. Si vamos de llegarle sangre, por decir, en el día 20 de la gestación, de la embriogénesis, al cuerpo, en ese día entonces no se forma una parte del riñón, no se forma una parte del hígado, no se forma una parte del corazón, no se forma una parte de las extremidades de los brazos, no se forma una parte de los dedos, de las manos y de los pies. Entonces, o muchas veces aparecen problemas a nivel de los ojos, a nivel de los oídos, de la nariz y de la boca. Entonces, ¿qué pasa? En la medida que la sangre se va haciendo manifiesta y que nosotros empezamos a poner más y más énfasis en traer la palabra al pueblo de Dios, en traer esto que nosotros estamos trayendo para que el pueblo de Dios conozca y crezca en él, en esa medida ese cuerpo, que también está formado por los que vienen, por los que están oyendo, también está formado, entonces empiezan a crecer esos también al unísono con nosotros, para poder nosotros mostrarle a Papito Dios y a Jesús cuando venga, sí, que nosotros hemos cumplido con nuestra labor. O sea, que los talentos que nos ha entregado, no solamente le entregamos uno, sino que le vamos a entregar el doble de lo que Él nos dio a nosotros. Y es así como se viene presentando todo. Y por eso es que Dios trajo por intermedio de la unción de Él, o sea, la sangre que nosotros bebemos, Él trae una fuerza y un poder para poder nosotros caminar. Ese es el fin de esto que estoy hablando ahorita, que la sangre trae un poder y que ese poder es el que permite que yo haga lo que la palabra dice, ¿sí? Porque Él da el querer como el hacer. Y es así como nosotros podemos entonces hacer manifestar más la presencia de Dios en la vida de todos nosotros, y fuera de eso, pues ser testimonio para todos, para que todos vengan a la luz que somos nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Doctor, hay algo muy importante que nosotros debemos conocer, y es acerca de lo que nos enseña, y es el significado de la sangre de Jesús. Nosotros vimos y hicimos un pequeño recorderis o una pequeña enseñanza acerca de lo que es la expiación. En sí la expiación es muy amplia, muy profunda acerca de esto, porque habría que entrar a mirar el proceso del sacrificio, el proceso del holocausto, porque en la misma escritura nos hablaba que dependiendo, como les decía hace unos programas, dependiendo del tipo de pecado era el sacrificio que se debía hacer, y Dios exigía una serie de animales para que la persona fuese perdonada, para que la persona tuviera cubrimiento de pecados, para que entrara nuevamente en la bendición como pueblo de parte de Dios. Es importante también conocer que de la sangre era, en algunos momentos era derramada al pie del altar, otros era rociada alrededor del altar, otra posición u otra condición, otro requerimiento mejor que Dios pedía era que la sangre era colocada en la mitad del altar, y cada una de ese tipo de cosas tenía algo que ver con respecto al perdón de pecados, con respecto a la obra de Cristo Jesús. Digamos, es la expiación dada o presentada en el Antiguo Testamento, nos enseña todo lo que en la vida de Jesús nos estaba anunciando. O sea, lo que la palabra nos estaba anunciando era el devenir, o sea, lo que iba a hacer Cristo Jesús, y que la gente tenía que conocer ese tipo de cosas. Fíjese, doctor, cuando no hay revelación y no hay conocimiento de la Escritura y no hay ese entender de Dios con respecto a su palabra, la gente no entendió que eso que ellos venían haciendo durante tantos siglos, durante tantos años, matando el cordero, limpiando y haciendo este tipo de cosas, cuando llegó el momento no entendieron que ese cordero, que era un animal, porque era un animal, porque eran las cosas, porque en ese tiempo lo importante para Dios eran las cosas. Ahora, en Cristo Jesús todo entraría a cambiar. Ya no son las cosas, sino son las personas, porque a Dios lo que le interesaba son las personas.
Fíjese que aquí hay una, en la escritura nos habla de lo importante que es la sangre, de lo importante que es este recurso y el uso que yo le dé a la sangre, porque fíjese que nosotros decimos cuando estamos en guerra espiritual, decimos la sangre de Cristo tiene poder y el enemigo no me puede tocar, ¿cierto? O como uno muchas veces le ha oído decir a la gente, es que cuando yo me estoy soñando o cuando yo estoy en guerra, yo me unto de la sangre preciosa del Cordero y digo que el diablo no puede entrar conmigo porque la sangre de Jesús está con nosotros. Amén. Doctor, recuerde algo muy importante con respecto a la Pascua. Si nosotros miramos el significado de la Pascua, vemos que Dios mandó a sacrificar un animal, mandó a recoger su sangre dentro de un lugar, dentro de una vasija, y luego hacer un hisopo y luego salir a la puerta y untar los dinteles de la puerta y untar de sangre las ventanas y todo. ¿Para qué? Para que el ángel de la muerte, para que ese día, digamos, la ira de Dios que venía sobre el pueblo de Egipto por haber tenido cautivo al pueblo, por haber tenido esclavizado al pueblo, entonces venía la salvación para ese pueblo. Yo creo, doctor, que así como fue en esos tiempos, es que vendrá a suceder en los tiempos en que Jesús venga. En aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón y que la sangre de Jesús es lo que ha marcado mi vida, es lo que está en mi corazón y que yo reconozco que solamente la sangre de Jesús es la que me ha redimido. Es por la sangre de Jesús yo tengo libre acceso al lugar santísimo, como lo dice la palabra. Por eso tú leías que había entrado una sola vez y para siempre y que ya no había necesidad de ese tipo de cosas porque ya Jesús cumplió la función de Cordero, ya cumplió la función de derramar la sangre, de colocarla en la madera, ¿cierto? Derramarlo en la madera, y nosotros sabemos que el significado de la madera es humanidad. Por eso Jesús fue crucificado delante de la cruz, no atrás. Amén. Sí. Estaba diciendo era que él estaba recibiendo la ira de Dios en ese momento por causa y culpa de las transgresiones, de todo el pecado que había en el universo. Él estaba delante de la humanidad y que delante del día del juicio en que todos vamos a comparecer delante del trono de Dios, ¿quién va a estar delante de nosotros? Cristo, ¿cierto? Él es el que va a estar allí haciendo ¿qué? Diciendo, es por este yo pagué el precio, por este derramé mi sangre, este entrará en el reino, este no, porque no cumplió, porque no hizo, porque más se preocupó fue por cosas terrenales y naturales que verdaderamente llevó a un pueblo al camino con el Señor. Pastora, cuando usted cita eso, me vino a la mente lo siguiente, yo creo que, tengo una certeza, porque la fe es, sí, la convicción y la certeza de algo. Yo tengo la certeza de que cuando uno está en Cristo Jesús, o sea, porque la misma palabra dice que si vosotros estáis en mí y mi palabra está en vosotros, tengo la certeza de que esa convicción de estar en Cristo Jesús es la que en el momento dado, cuando venga, va a ser presentada como muestra de mi tabernáculo, o sea, lo que va a estar al frente en los póstigos o en los dinteles de la puerta de mi tabernáculo, va a ser la sangre del Cordero inmolado de acuerdo a cómo yo haya vivido en Cristo Jesús. Si yo de pronto he tomado a Cristo Jesús como una especie de entrar y salir, como una especie de caliente y frío, la palabra misma me dice que Él me humillará cuando básicamente yo vaya a la presencia de Él. Si yo de pronto he entrado en la presencia del Señor, o sea, he estado sirviéndole al Señor, pero no le he servido verdaderamente en alma, en corazón, en espíritu y en verdad, en ese momento Él va a decir, yo a usted no lo conozco. Pero es que yo he estado predicando de su palabra, he estado hablando sobre la sangre de Cristo, he estado hablando sobre diferentes cosas, y Él va a decir, yo a usted no lo conozco, yo no lo conozco. Entonces es cuando verdaderamente el Espíritu de Dios
y la sangre del cordero inmolado se va a hacer manifiesta en mi tabernáculo, o sea, en mi templo, en mi casa, en la puerta de mi casa va a estar, y Él va a decir, adelante, adelante porque tú has cumplido. Entonces yo sí les digo a mis amados hermanos que es hora de que empecemos a mirar el conocimiento de la palabra y la revelación del Espíritu de Dios, y empecemos a vivir una presencia de la sangre de Cristo en cada uno de nosotros, de modo tal que cuando venga el momento, cuando venga la hora, cuando venga el momento en el cual pasará el ángel de la muerte, ¿sí?, y nosotros estemos bendecidos y estemos, como dice, estemos sellados por la sangre del Cordero, ¿sí?, ese espíritu de muerte pasará, porque nosotros seremos llamados a vida eterna. O sea, la muerte no tendrá reino en nosotros, porque nosotros ya somos de vida eterna. Nuestro espíritu está vivificado para la vida eterna. Amén. Doctor, mire, hay algo muy importante que nosotros debemos enseñarle y que la gente debe entender y comprender. Lo importante, digamos que es la base para que nosotros podamos entrar en el reino de Dios. Si nosotros ignoramos el valor que tiene la sangre de Jesús, nosotros entonces no hemos tenido perdón y borramiento de los pecados. ¿Por qué? Porque fíjese que mientras que tú hablabas, vino a mí una palabra donde dice así la Escritura. Dice acá en la palabra del Señor, sí, es que se me desapareció. Dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Cuando tú hablabas, venía a mí como el momento en que Jesús estaba haciendo la cena, donde Él estaba diciendo que su sangre era un nuevo pacto que Él establecía entre Dios y los hombres para que hubiera el borrar de los pecados. ¿Qué es lo que ha hecho el hombre o qué es lo que se está haciendo en este? El hombre ha inventado un nuevo pacto. El hombre ha inventado que yo tengo que pagarle al Señor para que el Señor me dé a mí una sanidad, me dé a mí un perdón de pecados, me traiga el Hijo, me traiga una serie de cosas, cuando en la Escritura eso no lo dice, porque Jesús dice que Él es el nuevo pacto. Él es el mediador entre Dios y los hombres y nadie puede pensar diferente. Cuando vino el boom, y creo que ahora se ha menguado, pero todavía está, vino el boom de los famosos pactos de que páguele a Dios y Dios hace esto, tréguele plata a Dios y páguele a Dios y páguele a Dios, y todo lo que se mueve a través del pacto. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Mire lo que nos dice la palabra de Dios en Hebreos 10:29. Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? ¿A qué se está refiriendo? Que el mismo predicador o los mismos predicadores o los líderes inventaron un nuevo pacto así, violando esto de la Escritura, porque el Señor está diciendo, ¿cuánto mayor castigo pensáis que tiene? ¿Quién? Los que han pisoteado la sangre de Jesús. Si a mí el Señor me dice que Él es mi pacto, que Él es mi sanidad, que por su sangre yo recibo sanidad, que por su sangre, por su sacrificio yo recibo promesa, ¿por qué el hombre tiene que inventar un nuevo pacto que tiene que ver con dinero? Que tiene que ver con ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que la misma palabra de Dios nos está llevando a que corrijamos ese tipo de cosas, porque estamos invalidando el pacto, estamos invalidando y no le estamos dando entonces la esencia y la importancia del derramamiento de sangre de Jesús. ¿Por qué? Porque dice que en la sangre tenemos santidad, en la sangre tenemos ¿qué? Perdón de pecados, y que por las promesas y por el sacrificio de Cristo Jesús, entonces es donde nosotros vamos a tener por derecho propio, por la obra de Jesús, lo que dice aquí, el Espíritu de gracia está sobre nosotros. Luego, yo no tengo por qué pagarle a Dios
una determinada cantidad de dinero para que Dios me haga, para que Dios me obre. Fíjese cómo a veces el mismo hombre profana la palabra, invalida la escritura, hace cosas que van en contra y el pueblo va desaforado. ¿Por qué? Porque dígame, doctor, si nosotros, que detrás de nosotros viene un pueblo, ese pueblo confía en lo que nosotros le estamos diciendo, ese pueblo confía y tiene esperanza que lo que sale de su boca, sale de mi boca, y las enseñanzas es porque vienen de parte de Dios. Pero muchas de ese tipo de cosas nosotros estamos invalidando la misma palabra, y por eso el pueblo de Dios no recibe bendición. Amable oyente, espérenos unos momenticos que ya venimos y seguimos hablando de esto muy importante para usted. Bien, doctor, después de este corte, ¿tú ibas a decir algo? Sí, pastora, yo pensaba leerles un momentico el versículo siguiente. Cuando tú hablabas de la parte del versículo 29 de Hebreos 11, dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciese afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a los pueblos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. ¿Por qué razón? Porque estamos haciendo ofrenda no solamente a la sangre del pacto, sino al Espíritu de gracia. Estamos contristando al Espíritu de Dios. Estamos como queriéndole decir, estamos dándole un mazazo al amor de Dios. Estamos diciéndole: a mí me importó 5 centavos su amor. Es como cuando uno tiene, y el sacrificio de Jesús. Cuando uno tiene una persona que lo ama a uno mucho y con la cual uno ha tenido una convivencia, y de pronto uno el día menos pensado le dice: a partir de hoy no lo quiero, y le da la espalda y se va para otro lado. Y eso le pasa, es el Espíritu de gracia. Y por eso es que Dios en este momento está trayendo para que nosotros empecemos a llevarle al pueblo de Dios esa convicción plena y ese conocimiento de la palabra, para que ellos mismos empiecen a darse cuenta. No es nosotros los que le estamos diciendo que se den cuenta, es el Espíritu de Dios el que los va a redarguir para que ellos mismos se den cuenta y empiecen a vivir una vida en Cristo Jesús, una vida prácticamente en el poder de la sangre del Cordero. Porque lo que decíamos en la parte primera de esta conversación de hoy, ¿qué decíamos? Cuando venga el ángel de muerte, porque vendrá el ángel de muerte, claro, otra vez. Y el ángel de muerte vendrá y mirará todos los pórticos. Y en el pórtico suyo, en el pórtico de cada uno de nosotros, es donde está, en el dintel está o lo que usted escogió del mundo, o la sangre del Cordero. Amén, y en ese momento, por intermedio de esa sangre del Cordero, óigame bien, es usted el que va a hacer el pórtico. Es usted el que va a colocar la sangre del Cordero, es el que va a colocar la sangre del Cordero delante de usted, porque usted es el tabernáculo de Dios. Y la unión de todos los tabernáculos, la unión de todos los hermanos en Cristo Jesús, es lo que va a conformar el cuerpo de Cristo Jesús. Es lo que va a hacer la iglesia. Y la iglesia, unidos todos, tendremos adelante ¿a quién? Al Cordero inmolado, que es el que va a estar en el pórtico. Ya no es la sangre colocada en el pórtico suyo, sino es el Cordero inmolado en el pórtico, o como digo yo, en el templo de Jerusalén, el nuevo Jerusalén, la nueva ciudad, ¿sí? En el cual va a estar adelante y va a decir: yo soy, yo pago, yo cancelé, esta es mi carta de presentación. Hermano, cuando una vez yo empecé a leer la palabra del Señor y me mostraba el Señor que nosotros éramos, que cuando Cristo Jesús fue inmolado en la cruz, en ese momento se sucedieron 2 cosas, una cosa a nivel terrenal y otro suceso a nivel espiritual. Pero lo más bonito del nivel espiritual es que la sangre del Cordero llegó a los cielos y en ese momento cubrió completamente todos los sitios donde estaban sus pecados, donde estaba el pecado en la vida de cada uno de nosotros. Él llegó, esa sangre, da cuenta, es como cuando usted coge un frasco con tinta y está escribiendo algo y de pronto le cae la tinta encima de la hoja. Esa hoja queda prácticamente llena de esa tinta. La hoja esa de tu vida, mi amado hermano, cuando tú estás en Cristo Jesús, esa hoja de tu vida es la que el Señor borró. No la quitó,
sino que llegó y la llenó de sangre, y es lo que ve el Padre. El Padre va a ver es lo que esté en el dintel, o sea, lo que está en esa hoja. Él va a decir, esta es la sangre de mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y en ese momento ese libro va a ser completamente sellado, cerrado, y tú vas a pasar a disfrutar de la presencia del Padre, la presencia del Hijo en el banquete grande que tenemos al final de los tiempos. Pero si tú no lo haces, si tú crees que es mejor el dinero, si tú crees que es mejor estar en juergas, en parrandas, o que es mejor de pronto estar con mi mujer, no importa, yo mañana iré, mañana buscaré al Señor. Hermano, yo le indico, le pido, en el nombre de Cristo Jesús y con el amor en el Dios Padre Todopoderoso y el amor que Dios me ha dado, me ha profesado, le indico que busque el Señor y que empiece usted verdaderamente a buscar una vida en el Cordero de Cristo Jesús. Porque es que la sangre es la que nos va a nosotros a redimir. La sangre es la que ya nos redimió, o sea, Cristo Jesús lo hizo, pero es usted el que va a establecer que la sangre esté en su dintel. Es usted el que va a permitir que eso se haga realidad en su vida. Óigame bien, es usted, no su mamá, no su papá, no sus hermanos, no sus hijos, no sus abuelos. Es usted, mi amado hermano, el que tiene que luchar porque la sangre esté colocada en ese dintel. Amén. Doctor, hay algo muy importante que nosotros tenemos que decirle a la gente, porque yo sé, y en este momento a mí el Señor, mientras que tú hablabas y yo oraba y analizaba todo ese tipo de cosas, viene a mi mente algo, y es que mucho pueblo del que nos está escuchando ha hecho pactos, ha ido y ha hecho compromisos en dinero esperando una respuesta de Dios. Tal vez porque no conocía este versículo, tal vez porque no se le había revelado este versículo de que había pisoteado al Hijo de Dios y había ignorado la gracia del Espíritu de Dios que tenemos por derecho propio, por el mismo sacrificio y la misma entrega voluntaria que Jesús hizo por cada uno de nosotros. Usted tiene derecho a las promesas, usted tiene derecho a los sí de Dios, porque desde el principio Dios lo llamó con una sola finalidad. Primero, que usted sea hijo de Dios, y segundo, los hijos de Dios entran en bendición y entran en todas las cosas buenas que Dios tiene para con nosotros como su pueblo. Dios nos llamó no solamente para que no nos llamó para cascarnos ni disciplinarnos a cuero limpio, sino Él nos llamó primero para formarnos como un pueblo, segundo para formarnos como su hijo, y tercero porque Él quiere y está buscando un pueblo que le adore en espíritu y en verdad, un pueblo que reconozca la obra de Cristo, un pueblo que no pisotee la obra del Señor y que no la ignore. Porque eso es lo que nos está diciendo aquí el Señor. O sea, si usted, amable oyente, usted lo hizo, usted fue y pactó, y a mí el Señor, doctor, me muestra una señora más o menos alta, de cabello largo, de cabello negro y así como con ciertas canas, ni muy gorda ni obesa, que ella hizo un pacto y que ella está padeciendo porque ese pacto no lo ha podido cumplir. Déjeme decirle, hermano o hermana que me escucha, y yo sé que hay muchos de los que me están escuchando que hicieron esto porque creyeron en la persona que les llevó a cumplir o les llevó a hacer ese tipo de pactos. No los cumplan, no sigan pisoteando al Señor, no sigan ignorando la sangre de Jesús, no sigan ignorando la gracia del Espíritu, porque recuerde que el único pecado que dice la Escritura que no será perdonado, aquel que contriste el Espíritu de Dios. Ese pecado, dice la Escritura, que es el único que no nos perdona la palabra, que no nos perdonará el Señor. Si usted todavía tiene de esos, o en su iglesia todavía se hace ese tipo de cosas, yo le invito, hermano, que no lo haga. No lo haga, porque fíjese que la Escritura está diciendo que merecerá un castigo, merecerá una serie de cosas que usted pensará, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Algunos dirán, ay, pero yo recibí bendición, ay, pero es que a mí el Señor me respondió. Fíjese que el Señor dirá, usted dirá, a mí el Señor me respondió, a mí el Señor me hizo este tipo de cosas, ¿cierto? ¿Pero por qué? Porque Dios no deja avergonzar su palabra.
Y ahora que usted la conoce, de aquí en adelante su caminar con el Señor, y con respecto a ese tipo de pactos, con respecto a ese tipo de dinero, eso ya entra en un nuevo caminar, es algo diferente que la misma Escritura nos está enseñando, que la misma palabra nos está enseñando, nos está diciendo. Fíjese que la palabra del Señor nos está diciendo que a mí no me exime del pecado y del cumplimiento de la ley y del cumplimiento de las cosas en mi vida por el mismo desconocimiento que yo tenga. Por eso el Espíritu de Dios nos está enseñando, por eso este tiempo fundamental que el Señor nos está dando con respecto a ¿qué? Con respecto al conocimiento de la Escritura, con respecto al conocimiento de la palabra, para que usted, ¿sabe qué, hermano? No siga pecando. ¿Qué tiene que hacer si usted lo hizo? Pídale perdón al Señor. Pídale perdón, arrodíllese y dígale: Señor, perdóneme porque sí, yo pacté, yo ignoré, yo confié. Por eso lo que hablábamos en un programa hace unos días, y es acerca de ¿qué? De que no confíe plenamente. Usted podrá oír la palabra, hermano, pero yo no le estoy diciendo entonces no confíe en su pastor, no, sino que todo lo que usted escuche, vaya a la presencia de Dios y dígale qué tanto es de Dios y qué tanto no es del Señor. Porque fíjese que el mismo Pablo nos hace la advertencia cuando él nos habla de que en parte se profetiza de Dios y en parte se habla del conocimiento que el hombre tiene, de las necesidades que el hombre tiene. Porque ahorita uno solamente oye, es que Dios me dijo que hiciéramos tal cosa, pero ¿dónde está la parte espiritual? ¿Dónde está verdaderamente el crecimiento del pueblo? ¿Dónde está verdaderamente la entrega? Si nosotros, a quienes el Señor nos ha revelado su palabra, a quienes el Señor nos ha dispuesto su palabra, nosotros no lo estamos cumpliendo. Nosotros no estamos llevando al pueblo de Dios a hacer cosas que van en contra de la misma Escritura. ¿Qué le pasó a Aarón, doctor? Si usted se acuerda de esa parte de la Escritura. Pastora, pues a Aarón, ¿qué le pasó? Pues prácticamente él perdió muchísimo. Perdió muchísimo por no haber comprendido verdaderamente la palabra de Dios. El sacerdocio lo perdió ahí. Ahí perdió el sacerdocio, que más adelante cuando vamos a la parte de Primera de Samuel, encontramos que el sacerdote sumo Elí, ¿sí? Vino un varón de Dios y le profetizó. Y le dijo, ha perdido todo, ¿cierto? Porque de todo viene de atrás. Sí. O sea, lo que nuestros padres han hecho, no crea que no tiene repercusión, tiene mucha repercusión en la vida de todos nosotros en la parte espiritual. Pastora, pero es que hay algo importante que la gente, o que yo creo que de pronto los que nos oyen, tienen que ir a la palabra y leerlo. Está en Hebreos 10, versículo 14. Porque dice así la palabra, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea, una sola ofrenda, hermano. ¿Por qué tienes que llevar otra ofrenda? ¿Por qué tienes que hacer otras cosas? Ahora, si Dios te coloca en tu corazón que lleves algo al altar del Señor, es porque de pronto hay necesidad de pronto en el pastor, o de pronto hay necesidad en los líderes, y entonces Dios quiere compensarlos con algo. Es lo que yo a veces pienso. Pero no es con un pacto, es una ofrenda que usted va a llevar. ¿Pero por qué? Porque nace de su corazón, porque Dios la coloca en tu corazón, el Espíritu de Dios la coloca en tu corazón. Pero dice más adelante, y nos atestigua lo mismo, ¿quién? Ahí dice el Espíritu Santo. Es el que me da a mí el testimonio. Cuando usted, mi hermano, vaya y de pronto está oyendo enlace o está viendo de pronto otro tipo de palabra, ¿sí? en una parte, no se deje llevar por la emoción. Vaya a la presencia del Espíritu de Dios y dígale, amado Espíritu de Dios, ¿esto que voy a hacer es de ti o no es de ti? ¿Será que esto es de bendición o esto de pronto puede traer maldición a mi vida? Porque muchas veces podemos hacer cosas que creemos que son de bendición y de pronto pueden ser de maldición para nuestra vida más adelante. Y más adelante dice aquí, porque después de haber dicho, este es el pecado que haré con ellos, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes, ¿dónde, mi hermano? En tu corazón. Y en sus mentes, ¿qué va a hacer? Las va a escribir. Y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de mis pecados y transgresiones, no hay más ofrenda por el pecado. O sea, si Dios te ha perdonado a ti y tú sientes que Dios te ha dado el perdón completamente, ¿por qué vas a hacer algo diferente?
¿Por qué vas a estar haciendo cosas que no son de Dios? Solamente, mire, tenemos que estar solamente en el poder del Espíritu de Dios. Tenemos que dejar, ya no podemos seguir esperando en la palabra de alguien que nos diga, es que si usted no hace tal cosa, entonces no va a obtener esto otro. Es el Espíritu de Dios, mi amado hermano, el que le va a decir a usted en su corazón, en sueños o en visiones, y usted va a caminar en el camino que es la verdad y la vida, ¿ve? Que es Cristo Jesús. Entonces, en ese camino que usted va a caminar es cuando usted va a darse cuenta de que la ley está en tu corazón y está escrita en tu mente. Y de forma tal que todo lo que tú hagas va a ser por obediencia al Señor. ¿Por qué? Porque tú vas a conocer la ley. La vas a conocer y la vas a sentir. Vas a tener un sentimiento, o sea, un anhelo en tu corazón. Y es así como Dios, nosotros verdaderamente te decimos, no queremos que tú nos oigas porque dice, no, es que me ha gustado como ellos han hablado o algo por el estilo. Queremos es que tú vayas a la presencia de Dios en el poder del Espíritu de Dios y que Dios te dé a ti revelación de lo que te estamos diciendo. Porque estamos plenamente convencidos de que el Espíritu de Dios es el que nos ha mandado, o que es Dios quien nos ha mandado a que hablemos aquí en la emisora. ¿Cierto, pastora? Amén, doctor. Hay algo muy importante, doctor, que nosotros tenemos que decirle a nuestros amables oyentes, es que fíjese que la misma escritura dice que no hay necesidad. Cuando habla aquí de ofrenda, no estamos hablando de dinero, estamos hablando de Cristo como la máxima ofrenda y la única ofrenda que nos ha colocado en un solo lineamiento con el Señor. Ya lo que es la parte financiera, eso es otro cuento, eso es otra cosa, pero no cojamos la ofrenda de dinero relacionándolas con el mover ya escrito por el Señor con respecto a buscar de pronto un beneficio propio para alguien, porque cuando yo le digo al pueblo, es que a mí Dios me dijo que compráramos y que construyéramos, cuando el Señor en su palabra nunca ha dado nada de eso, porque en el Nuevo Testamento, si usted se rige solamente por el Nuevo Testamento, ninguno de ellos edificó casas, ninguno de ellos edificó nada, simplemente se dieron a la tarea de predicar el verdadero evangelio, de predicar verdaderamente lo que el Señor quiere que nosotros llevemos, lo que el Señor quiere que nosotros estemos en esa dirección hacia el oriente, que los orientemos verdaderamente al que está en el norte, el que está en el sur, el que está en el occidente, al que está desubicado, tenemos que orientarlo. Por eso el Señor nos ha dado una palabra y nos ha dado este medio para que nosotros podamos llegar a mucha gente, ¿cierto? Con esta palabra y con este mover, para que nosotros sigamos y usted siga encaminado dentro de la palabra de Dios. Doctor, hay algo muy importante, ¿sí, doctor? Sí, pastora, es que yo pensaba que ¿por qué no hacemos un recuerdo de Cristo Jesús las veces que Él derramó su sangre? Ya iba para allá. Amén. Bueno, ahora hay algo que nosotros vamos a empezar a enseñar y vamos a mirar. Dice que la sangre de Cristo Jesús habíamos dicho que la sangre, así como en el cuerpo, tiene vida, ¿cierto? Es la que genera la vida en la gente. Pues esa misma sangre que derramó Jesús, que forma parte del cuerpo de Cristo, también genera vida dentro de su cuerpo. Entonces, fíjense que hay algo que esta es una enseñanza que me dio a mí el Señor hace como 22 años acerca del significado de la sangre de Jesús. Y lo primero es, doctor, yo voy a leer lo que se refiere al antiguo y tú me vas a buscar la palabra que me confirma lo que digo con el nuevo, para hacer una pequeña comparación en cuanto a eso, porque la gente dirá, ay, pero es que solamente el Antiguo Testamento y eso no tiene validez, y estamos viendo que estamos equivocados. Entonces, me gustaría que me hicieras el favor y me buscaras Hebreo 12:24 mientras que yo entro con la primera parte. Dice, la sangre y sus características, o sea, la sangre tiene unas características, tiene algo que lo hace único, que lo hace parte esencial de la vida de una persona. Entonces, sí, doctor. Vamos a hablar un poquito de las características de la sangre en la parte del cuerpo humano.
No, Para vamos poder- a hablar de qué significa la sangre con respecto en el Antiguo Testamento, pero con respecto a Cristo Jesús y en el cuerpo de bueno, Cristo. bien, perfecto. Ahora, dice, primero, la sangre, la primera característica que tiene la sangre es que tiene voz. La palabra nos enseña que la sangre tiene una voz y que clama y pide. Por eso vamos a mirar lo que nos enseña la Escritura acerca de este tipo de cosas. En Génesis capítulo 4, versículo 10, nos enseña la palabra que cuando Caín mató a su hermano, hubo algo especial sobre la tierra, ¿cierto? Dice, y él le dijo, ¿qué has hecho? ¿Quién? Dios le preguntó a Caín, ¿qué has hecho? Y él dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjese que a mí la Escritura me está enseñando que la sangre tiene voz, que la sangre clama, y que cuando una persona muere, esa vida, esa identidad que tenemos con el Señor, va a la presencia de Dios y lo conoce el Señor por su timbre de voz. Por eso el Señor descendió y dijo, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué le pasó? ¿Por qué? Porque la sangre, porque la vida de ese personaje, de ese hijo especial para Dios, estaba diciendo, estaba clamando. ¿Qué estaría diciendo? Solo Dios lo sabe, ¿cierto? Porque él solamente la palabra de Dios me está enseñando este tipo de cosas. Me está diciendo que la sangre, dice, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Entonces fíjese que la misma palabra del Señor me está enseñando que mi sangre tiene un clamor, mi sangre tiene una voz y mi sangre tiene una identidad o tiene una identificación delante de la presencia del Señor. Doctor, tú ibas a decir algo. Pastora, entonces leo aquí Hebreos 12, versículo 24, dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirá que no desechéis al que habla. En ese momento entonces, porque es que estaba leyendo y sí, es cierto, o sea, en ese momento la sangre está hablando por intermedio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Y está diciendo, yo soy el que pago. Yo estoy pagando esa sangre porque recuerda que desde que empezamos a hablar de la sangre, yo empecé a hablarle de la parte esa de la sangre de Abel, la muerte de Abel, porque es que la muerte de Abel, o sea, la sangre derramada por Abel, es la sangre en donde gime, la tierra está gimiendo desde esa época. Y es por eso que nosotros tenemos que ir a buscar la sangre del Cordero para que la tierra de nosotros, para que nuestra tierra, que es la misma que gime, porque a pesar de que yo sea Luis Pinto, o a pesar de que la pastora sea Elsa Salas, ¿sí? En un momento dado la tierra de la pastora, la tierra de Luis Pinto, la tierra de todos mis hermanos, la sangre derramada por Abel está gimiendo. Y tenemos que traerla a nuestra tierra, tenemos que limpiar ese gemir, tenemos que traerla, esa sangre, para que limpie la sangre que está gimiendo en cada uno de nosotros por nuestro hermano Abel. Mire, hay algo muy importante aquí, doctor, y es que fíjese que en la palabra de Dios, cuando nos enseña acerca de este clamor de la tierra, cuando nos enseña de este clamor de la sangre que Él lo hace, lo está haciendo el hombre terrenal. O sea, mientras yo esté aquí, mi sangre, mi identidad que el Señor me ha dado a través de eso, tiene un clamor delante de Dios. ¿Sí? ¿Qué dice Hebreos 8:6? Dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Fíjese que el Señor aquí nos está identificando o nos está dando, digamos, está certificando lo que Jesús dice, un nuevo pacto. Pastora, pero recuerda que hemos hablado de ese nuevo pacto. O sea, es algo que el Señor nos está trayendo a la casa de nosotros, y tenemos que esperar, o sea, a ver hasta dónde la revelación de Dios nos va a mostrar. Porque en este momento, fíjate que el pacto por la sangre de Cristo Jesús es un pacto que es figura y que en este momento ya estamos viviéndolo, o sea, lo vivimos, ya sabemos que sucedió, que Cristo Jesús vino, que Cristo Jesús fue inmolado en la cruz y que por la sangre de Él nosotros somos ya libres de pecado y de toda transgresión, como lo leímos en Hebreos 10.
Doctor, mire, hay algo que es importante entender, ya que tenemos un minutico, vamos a hablar de esta parte. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Si la sangre de Abel hablaba en lo terrenal y fue importante para Dios porque el Señor descendió a preguntar qué pasaba, fíjese que hoy la palabra de Dios nos dice que la sangre de Jesús habla mejor que la sangre del hombre, y a esa sangre es la que nosotros tenemos que apuntarle, ¿cierto? A lo que nos estaba diciendo ahorita en Hebreos capítulo 10 versículo 9, o sea, no puedo odiar el clamor que la sangre de Jesús está haciendo o hizo delante de la presencia de Dios. ¿Para qué? Para entrarme a mí dentro de ese pacto, para entrarme a mí dentro de esas nuevas promesas, para entrarme a mí dentro de ese mover del Espíritu de Dios bajo un pacto que se llama la sangre, porque a través de la sangre hay remisión de pecados, y si no hay derramamiento tampoco tendremos perdón de pecados. Amable oyente, mañana continuaremos con ustedes y que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.